Bienvenidos a este segundo vídeo del curso de estadística para mayores de 25 años. Hoy trataremos de la organización de los datos en estadística unidimensional. La primera cosa que tenemos que plantearnos es que cuando nosotros hacemos una observación sobre una muestra o sobre una población, vamos a obtener datos. ¿Cómo los vamos a obtener? Pues uno a uno y además desordenados. Cuando los obtenemos así sueltos, se llaman datos desagregados. Y cuando están desordenados, pues desagregados y desordenados. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que plantear es cómo organizamos esos datos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tomamos 24 personas y les preguntamos cuántas paradas de metro o de autobús hay desde su casa hasta el trabajo. Evidentemente nos van a contestar 24 cosas, iguales o diferentes. Imaginemos que lo que nos contestan es esto. La primera me dice que hay 8 paradas, la segunda que hay 5 paradas, la tercera 6, la cuarta 5, la quinta 5, la sexta 4, etcétera, 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 hasta que llegamos a la 23ª que me dice que hay 6 paradas y la 24ª que me dice que hay 4 paradas desde su casa al trabajo. Bien, el planteamiento que nos tenemos que hacer ahora es cómo podemos organizar estos datos. Bien, la primera cosa que se nos ocurre normalmente es que se pueden ordenar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar los datos que teníamos, vamos a buscar el más bajo. El más bajo es el 3, aquí tenemos un 3 y otro 3, y los vamos a poner los dos primeros, porque son los más bajos. El siguiente más bajo es el 4. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Por lo tanto, los vamos a poner aquí 1, 2 y 3, a continuación del 3. Luego vendría el 5, el 6, 7 y 8, que son los diferentes valores que hemos obtenido. El más alto sería los dos 8 estos. Quiere decir que las personas que más trayecto hacen desde su casa al trabajo son estas dos personas que tienen 8 paradas para llegar al trabajo. La primera cosa que vamos a hacer después de ordenar los datos es intentar agregarlos. Agregarlos quiere decir es juntarlos. ¿Qué vamos a juntar? Los que son iguales. ¿Cómo? Pues volvemos a tomar los datos anteriores y vamos a decir ¿cuántos treses hay? Hay 1 y 2. Pues ¿qué vamos a hacer con estos dos treses? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla. En la primera columna pondremos los valores, que serán 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la segunda columna pondremos el número que indique cuántas veces se repite este valor. Por ejemplo, el primer número que hemos dicho aquí que se repite, o que vemos que hay, es el 3, empezando por el más bajo siempre. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un 3 aquí y vamos a poner un 2 aquí. ¿Por qué un 2? Porque se repite dos veces este 3. 1 y 2. ¿Qué vamos a poner a continuación? El número 4. ¿Cuántas veces se repite el número 4? 1, 2 y 3. Por lo tanto, vamos a poner aquí un 3. Luego pondremos el 5. El 5 lo ponemos aquí como valor y vamos a ver cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, en las repeticiones vamos a poner un 8. Y así sucesivamente. El 6 se repite 7 veces, el 7 se repite 2 veces y el 8 se repite 2 veces. Fijaos que el número de respuestas que voy a obtener será el número de personas que he obtenido. Por lo tanto, aquí abajo tiene que aparecer 24 personas. Porque hay 2 que me han contestado una cosa, 3 que me han contestado otra, 8 que me han contestado otra, 7 otra, 2 otra, 2 otra. Pero aquí están todas las personas que me han contestado. Por lo tanto, me tiene que aparecer un 24. Los valores de esta tabla, voy a borrar todas las entradas estas. Vamos a ver, los valores de estas tablas son los datos, los ponemos en la primera columna. En la segunda columna ponemos las repeticiones de estos datos, es decir, si el dato es 3 paradas, ¿cuántas veces me han contestado 3 paradas? Me lo han contestado 2 veces, 1 y 2. Esta repetición, esta cantidad de veces se llama frecuencia absoluta. Y finalmente tenemos que el número, si sumamos todas las frecuencias absolutas, el número que me aparece es el número de elementos de la muestra que hemos tomado. Por lo tanto, a la tabla se le suele llamar una tabla de frecuencias
o también se le llama distribución de frecuencias, o también se le llama distribución de datos. Cualquiera de estas es una manera de llamar los datos obtenidos en una observación, tanto sean en datos desagregados como agregados. A continuación nos podríamos hacer otro planteamiento diferente, de decir, bueno, esta idea es buena, la de hacer una tabla y ver cuántas veces se repite cada valor, pero a veces hay tantos datos que la tabla no acabaría nunca. Es decir, imaginad que pregunto a 1000 personas y que cada persona me da un dato diferente, solo se repite algún dato de vez en cuando. Eso significa que mi tabla, esta que acabo de crear, tendría 1000 líneas. Esto es imposible, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con datos agrupados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a crear primero unos intervalos. Estos intervalos van a ser un rango de valores, como un cajón en el que diremos, vamos a poner desde este valor hasta este y a ver cuántos hay al final. Normalmente, como os he dicho antes, se usa cuando hay una gran cantidad de datos diferentes y acabamos de crear el concepto de intervalo. Imaginemos el ejemplo siguiente. Se hace un estudio del precio por hora de 20 parkings y los datos desagregados son estos. Fijaos, 3,11, 3,7, 3,8, 3,9, etcétera. Claro, fijaos aquí, prácticamente ningún dato se repite. Hay alguno que se repite, veo que aquí se repite, por ejemplo, el 4,6. ¿Hay alguno más que se repita? Creo que no. Eso significa que voy a tener 20 líneas, menos una que se repite, 19 líneas. Es muy difícil trabajar con una tabla de 19 líneas. Por lo tanto, tengo que buscar otra estrategia. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Definir intervalos. O sea, grupos. Vamos a decir qué valor mínimo habrá en el intervalo y qué valor máximo. Por ejemplo, todos los parkings que cuestan entre 3 y 4 euros los voy a poner en el mismo grupo. Todos los que cuestan entre 4 y 5 en el mismo grupo. Todos los que cuestan entre 5 y 6 en otro grupo diferente, pero el mismo grupo todos ellos. En 6 y 7 euros pues un nuevo grupo y así sucesivamente hasta llegar a los 7-8 euros. Fijaos que el último es 7,2 y el primero era 3,11. Por lo tanto, el primero estará entre 3 y 4 y el último estará entre 7 y 8. Voy a volver a poner los datos, aquí los tenemos, y voy a hacer una tabla. En esta tabla, fijaos que voy a poner los intervalos. Es importante entender lo siguiente, porque si no, lo de los intervalos no funcionará. Es importante entender que el intervalo hay que definirlo bien definido. Veamos por qué. Fijaos que en principio entre 3 y 4 no hay problema, porque entre 3 y 4 hay este precio, este precio, este precio y este precio. En total 4, ¿verdad? Entre 4 y 5 hay 1, 2, 3, 4 datos más. Perfecto. Entre el 5 y el 6 hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, 6 o 7. Lo pongo así, porque no sé si el 6 está en este cajón o está en este cajón, en este grupo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es seguro que este 6 de aquí no vaya en este grupo. Se podrían ser 7. De la misma manera, de 6 hay 1, 2, 3, 4. Pero si este de aquí se va al grupo anterior, solo quedarían 3. Por lo tanto, tampoco estoy seguro que aquí haya 4. El 7 le pasa lo mismo. De hecho, podría poner el 7 en el grupo 6, 7 o en el 7, 8. Por lo tanto, tengo dudas de lo que va a pasar aquí. Esto no está bien definido. No está bien definido porque tengo dudas de dónde poner, en qué intervalos poner algunos datos. Por lo tanto, el intervalo, como os comentaba antes, hay que definirlo mejor. Hay que decir uno de los dos extremos del intervalo, entendamos como extremo. Por ejemplo, en este primer intervalo un extremo es el 3 y el otro extremo es el 4, el valor más alto y el valor más bajo. Uno de los dos extremos estará incluido y el otro no. ¿De acuerdo? Entonces hay que decir qué valor está incluido. Entendamos lo siguiente. Cuando yo trabajo un paréntesis tanto cuando se abre como se cierra, quiere decir que este valor no está en el intervalo, mientras que un corchete cuando se abre o un corchete cuando se cierra
quiere decir que sí que el valor que toca este corchete está en el intervalo. El valor que toca el paréntesis no está en el intervalo, el valor que toca el corchete sí que está en el intervalo. Por lo tanto, puedo definir los intervalos siguientes. Bien, con este planteamiento que os acabo de hacer de que cuando hay un paréntesis, el número que toca el paréntesis no está en el intervalo, y cuando hay un corchete, el número que toca el corchete sí que está en el intervalo, podríamos hacer los planteamientos siguientes. Vamos a inventarnos el intervalo 3, 4 y vamos a ver cómo son los intervalos según tengan paréntesis o tengan corchetes. Por ejemplo, si tiene dos paréntesis, quiere decir que ni el 3 ni el 4 pertenecen a ese intervalo. Pertenecen o al intervalo anterior o al siguiente, el que sea. En cualquier caso, se llama un intervalo abierto. Si pongo un corchete y al final un paréntesis, tengo que el 3 sí que pertenece a este intervalo, por lo tanto cuando pongo en los datos hay un 3 lo pongo en este intervalo, pero el 4 no le toca estar en este intervalo porque tiene un paréntesis a su lado, por lo tanto por ese lado está abierto. Se dice que el intervalo es semiabierto, está cerrado por la parte del 3 y abierto por la parte del 4. Otro tipo de intervalo, también semiabierto o semicerrado, sería el que empieza con un paréntesis y acaba con un corchete. En este caso, el 3 no estaría en el intervalo. Si tengo un 3 como dato, no lo puedo poner en este intervalo. Y en cambio, el 4 sí que está en ese intervalo. Y finalmente estaría el intervalo cerrado. Es un intervalo que tiene un corchete al principio y un corchete al final. Eso quiere decir que tanto el 3 como el 4 están incluidos. Si tengo un dato 3, lo tengo que poner ahí. Si tengo un dato 4, también lo tengo que poner ahí. Pero lo que normalmente se utiliza para estadística son intervalos semiabiertos o también semicerrados. Por lo tanto, yo si tengo estos datos de aquí, me voy a plantear cómo los organizo. Si tengo estos intervalos de aquí, fijaos, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, ahora tengo muy claro lo que tengo que poner en cada sitio. En este tengo que poner, en este primer intervalo, todo lo que hay entre 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, 4 valores. Entre el 4 y el 5 hay 1, 2, 3, 4 valores. Entre el 5 y el 6, fijaos que el 6 pertenece a este intervalo. Por lo tanto, si encuentro un 6, lo tengo que poner dentro. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores dentro de este intervalo. Ahora veamos el 6, 7. El 6 no está en este intervalo, ya lo he puesto en el anterior, pero el 7 sí que está. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3 y 4 valores en este intervalo. Y finalmente, entre el 7 y el 8 solo me queda un valor que lo pongo aquí. Total, me tiene que sumar los 20 encuestados. Esto porque he planteado el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Hubiera podido hacerlo al revés y hubiera podido hacer los intervalos así. Cada problema en su enunciado dirá cómo están los intervalos, si abiertos por la derecha o por la izquierda y cerrados por la izquierda o por la derecha, lo dirán. Fijaos que esto mismo, voy a cambiar el color del lápiz, voy a poner por ejemplo azul. Fijaos, el 3 y el 4, pero el 3 está incluido, el 4 no. Bueno, esto no tiene diferencia porque aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, perfecto. Ahora vamos a ver entre el 4 y el 5, tampoco hay problema. 1, 2, 3 y 4 de nuevo, perfecto. Pero ahora sí que va a haber variaciones, porque fijaos, el 6 no está incluido aquí. Por lo tanto, este valor 5,1 entra, el 5,2 también, el 5,4 también, el 5,6 también, el 5,7 también, el 5,9 también. Llevamos, por lo tanto, 6, pero este no entra. Este no entra. ¿Por qué? Porque el 6, fijaos que aquí dice que está junto a un paréntesis, no le toca. Por lo tanto, solo hay 6 valores en esta fila. Ahora empiezo por el 6, que sí, fijaos aquí, sí que entra en este intervalo de abajo. Hay 1, 2, 3, 4 y el 7, fijaos que no entra. El 7 no está. Por lo tanto, no lo cuenta. Solo hay 4. Y finalmente quedan estos dos, porque el 7 sí que está aquí dentro
y el 7,2, que son dos valores. Si sumo, de nuevo me da 20. Otra vez me da 20. En este caso los datos los hemos organizado de manera agrupada, en grupos o en intervalos. Finalmente, hay que tener en cuenta una cosa. Imaginemos que yo tengo estos datos y de cada fila me gustaría tener un valor. Claro, cuando los datos están agregados no hay ningún problema, porque hay un único valor en la columna de las X, pero de las XY. Pero cuando están los datos agrupados, fijaos lo que pasa. ¿Hay un solo valor de la X en este intervalo de aquí? No. Está el 3, el 3,1, 3,2, 3,3. Hay muchos valores, ¿de acuerdo? Y a veces me puede resultar interesante tener un valor que represente a todo este intervalo. ¿Cuál cojo? Pues depende de lo que diga el problema. Puede ser que me digan, coge el más pequeño, que sería el 3 en este caso, o el más alto, que sería el 4, o el que está en medio, que sería el 3,5. Vamos a ver cómo serían los intervalos en cada uno de estos casos. Si me dicen coge el más pequeño del intervalo, en este caso el valor representativo que llamamos marca, la marca sería el 3, la marca de este intervalo sería el 4, la marca del siguiente sería el 5, la marca del siguiente el 6 y la marca del siguiente el 7. ¿De acuerdo? Si ahora me dicen que tengo que coger el valor máximo, sería, fijaos, lo voy a señalar primero y luego los escribimos, 4, aquí sería el 5, aquí sería el 6, aquí sería el 7 y el 8. Los ponemos aquí, 4, 5, 6, 7 y 8. Y finalmente, si no me dicen nada, o sea, me pueden decir, coge el de en medio, pero si no me dicen nada, también tengo que coger el de en medio. ¿Cómo lo cojo? Pues digo, ¿cuál es el número que está entre el 3 y el 4? Bueno, todos sabemos que es un 3,5. Entre el 4 y el 5, 4,5. Entre el 5 y el 6, 5,5. Entre el 6 y el 7, 7,5. Y entre el 7 y el 8, 7,5. Bien. Fijaos que esta marca, primero, ¿qué notación he tomado? Fijaos, aquí en la primera columna pongo XY entre corchetes, que quiere decir que es un intervalo, y aquí pongo X sin corchetes, XY. ¿Por qué? Porque es un valor que yo me he inventado como representante de este intervalo, pero es un único valor que en algún momento me puede resultar interesante. Y luego otra cosa importante, claro, entre 3 y 4 está muy claro cuando yo estoy en esta representación en que la marca es el valor medio, esto es muy fácil de ver que entre el 3 y el 4 el valor que está en medio es el 3,5. Bien, a veces encontrar la marca no es una cosa tan fácil. ¿Por qué? Pues porque los números no son tan facilitos como estos que hemos puesto aquí. Imaginad que tenemos un intervalo que va entre 743,92 y 1144,21. Claro, ¿cuál es la marca? Pues saber qué número está en medio no es una cosa fácil. Voy a poner un ejemplo fácil para que veáis que funciona. Vamos a coger y vamos a coger este último intervalo, este de aquí, ¿de acuerdo? El del 7, 8. Y entonces vamos a calcular la marca con esta fórmula que ha aparecido aquí abajo, que es, nos dice que hay que coger el límite inferior, 7. Este sería el 7. Hay que coger el límite superior, que sería el 8. Bueno, si lo queréis poner aquí también, esto sería el 7, esto sería el 8. Y aquí lo hemos puesto con letras abreviadas. Sumamos estos dos valores, 7 y 8 queda 15. Y lo dividimos por 2. ¿Y esto qué me va a dar? 7,5, que es el resultado que obtengo aquí. Por lo tanto, la marca a veces es fácil de encontrar, pero cuando no es fácil de encontrar hay que sumar el valor del intervalo, el valor más pequeño del intervalo, sumar el valor más grande del intervalo y una vez hecha esta suma se divide por 2. Y tenemos la marca, incluso cuando los números son muy complicados. Bien, como siempre os voy a dejar en la descripción una hoja de problemas con enunciados de problemas para que podáis realizarlos y probar lo que habéis entendido y lo que no. Os recuerdo que os dejo también en la descripción un correo electrónico por si queréis hacer consultas y por si queréis, pues podemos, si hay varias peticiones, podemos hacer una clase de dudas y bueno, esperamos que pronto tengamos
la lección o el vídeo número 3, que hablará de tablas de frecuencias. Hasta entonces, nos vemos. Saludos.